Todos bien contentos, alegres y congelados, ¿no? Porque hoy sentí más frío que otros días. Muy bien. El tema de hoy se llama ¿qué es la Iglesia de Cristo? ¿Qué es la Iglesia de Cristo? Ya vimos la primera parte, se llama ¿qué es la Iglesia de Cristo? Parte 2, de 2. Da para mucho más, pero la segunda parte. La primera parte lo pueden encontrar en línea en internet, así que ahí busquen mismo en la página donde están viendo este video y ahí mismo lo van a encontrar. Entonces, vamos a orar para que Dios pueda seguir hablando a nuestros corazones y nuestras mentes, ¿no? Señor, gracias Padre por este día, Señor, gracias por esta temperatura, Señor, que también podemos disfrutar, Padre Santo, en tu presencia. Te pedimos que en el nombre de Jesús tomes el control, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, de nuestro espíritu, que quites todo aquello que estorbe, Señor, para que tu presencia y tu palabra, Señor, sea la que esté hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú manifestándote, Señor, a nosotros, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que en el nombre de Jesús seas tú quien esté hablando, Señor, a través de tu siervo, Señor, y no la carne. Padre, que en el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control, Señor, de este espacio, de este tiempo, para que tú hagas lo que te place, Señor, que es darnos palabra y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, entonces el tema ya saben cuál es, ¿verdad? ¿Qué es la Iglesia de Cristo? Parte 2. Y bueno, voy a hacer una pequeña remembranza acerca de lo que vimos la vez pasada. Y bueno, ¿alguien sabe qué o quién es la Iglesia? Eso ya lo habíamos visto también en otras enseñanzas o predicaciones. Nosotros mismos somos la Iglesia. No es un edificio, no es algo construido por un ser humano, somos nosotros mismos porque el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Y digo debe porque no todos, lo vamos a ver más adelante, no todos son hijos de Dios. Pueden ser criaturas, es decir, seres humanos creados por Dios, pero no son hijos de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, voy a leer un contexto no cristiano, es decir, algo que no viene en la Biblia como tal, para tener un concepto diferente de cómo lo piensan otras personas. ¿De qué es una iglesia? Es un conjunto de personas que profesan una religión o una creencia. Dice, parte de este conjunto de personas definido por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina, o la persona que lo ha organizado o dirigido doctrinalmente. Vamos a ver el origen etimológico de la palabra iglesia en latín vulgar, que era un latín popular, y dice eclesia, E-C-L-E-S y latina A. En latín como tal sería se le aumenta nada más una C, eclesia. Quiere decir reunión del pueblo. Es algo muy simple, reunión del pueblo, reunión de gente. Asamblea de los primeros cristianos para celebrar el culto, lugar donde éste se celebraba. Es un lugar donde se aglomera o se junta la gente o se congrega propiamente la gente, como ahorita estamos nosotros, para saber y conocer acerca de la palabra de Dios. En nuestro caso, ¿verdad? Hay otras iglesias donde enseñan otro tipo de cosas. Entonces, del griego, que también tiene su raíz, vimos el latín, ahora vamos al griego. Eclesia es una E, doble K, cada kilo, L-E-S y latina y una A. Reunión, asamblea, convocada. En algunas versiones también se puede traducir como sinagoga, ¿sale? Es una sinagoga, generalmente es de los judíos. La iglesia es un conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Se considera parte de la iglesia todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe de Cristo Jesús y decide vivir una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Muchos piensan que es un edificio cuando escuchan el término iglesia, pero en realidad la palabra original eclesia no se usaba en ese sentido. Cuando lo utilizaban se referían a un grupo de ciudadanos que se reunían para considerar asuntos del Estado. En ese tiempo y en esa historia pues se consideraba también que la gente podía participar de asuntos del Estado, es decir, de gobierno. Por eso es que ahorita la Iglesia Católica tiene algún
punto de referencia o de participación legal, porque recordemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana en Roma, pues ellos también son representantes legales de Roma, los sacerdotes. Entonces tienen ahí doble validez. Por eso tenían tanta injerencia en los gobiernos. A principios, sí. Yo cuando me acuerdo cuando estaba chico iba yo a la católica, Ajá. le decían los padres que éramos católicos, apostólicos y romanos. ¿Está bien eso? ¿O está... La palabra católico y apostólico respectivamente quiere decir o se refiere a una iglesia universal. Entonces, en ese sentido literal sí, pero no somos apostólicos porque pues seguimos la creencia de los apóstoles, pero no somos romanos porque pues a lo mejor yo nací en Metepec, ¿no? Entonces no tengo nada de romano, ¿verdad? No parezco parisino ni italiano ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues está en contra de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Aún histórica y antropológicamente, los romanos estaban en contra de Cristo y del cristianismo como tal. La Iglesia Católica Apostólica Romana se fundó más o menos en el 330 después de Cristo por Constantino, que fue el primer emperador que tuvo Roma. Entonces, él se autoproclamó o proclamó, empezaron a proclamar gente como representante tanto de la iglesia para ganar adeptos, no por creencia personal, aunque decían que sí, pero para ganar adeptos y no tener controversia con la iglesia y no hubiera levantamientos sociales. Así se fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, la historia pues nos enseña, ahora sí que aparte o de manera aislada o cercana, más bien la historia con la Biblia, nos enseña que Roma no fue fundada por Cristo. La Iglesia Católica Apostólica Romana propiamente no fue fundada por Cristo. Porque desde antes, en el año 0, ¿por quién se denomina o por quién estamos viviendo el antes y después de Cristo? Entonces, en la iglesia antigua primitiva, la gente le llamaba a los seguidores de Cristo, les decía cristianos. Entonces, no había ningún católico ahí, ni apostólico ni romano. Habían romanos, pero porque vivían en Roma y no tenían la creencia y no habían adoptado esa creencia. Todavía no se formaba esa religión. Después, al paso de los años, lo pueden estudiar en la historia, ya en video también, cuando ellos empezaron a tener esa creencia, a adoptarla y a combinarla con los otros lugares donde ellos conquistaban los romanos, empezaron a combinar el cristianismo con liturgias, con religiones, con sectas, con otras filosofías. Entonces, por eso ves que en algunos lugares la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene muchas connotaciones que no son propiamente del cristianismo. Está todo enlodado, está adulterada su creencia. ¿La Biblia es la misma en sí? Sí, sí es la misma. Lo que varía de su Biblia y la que nosotros leemos, lo único son los libros apócrifos, y apócrifo quiere decir de dudosa autenticidad. No concuerdan con lo que dicen los otros 66 libros de la Biblia. Y los otros 66 libros que tienen ellos y que tenemos nosotros dicen lo mismo. El español que leemos en la Biblia generalmente, que se lee la Reina Valera 1960, esa se refiere o quiere decir que tiene un lenguaje antiguo. Por eso dice, oíste decir que no sé qué, es un español antiguo. El español ya castellanizado que tenemos en las Biblias, por ejemplo, la Colunga latinoamericana, que son católicas, ya son con un español más actualizado. Por eso es más fácil entender en ese sentido. Ya está como que con otra traducción, que también sería interesante leerlas, no es malo. ¿Sale? Y la primera iglesia que se fundó dentro del cristianismo, del evangelio que nos dio nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, es la antigua iglesia de Antioquía. Antioquía, en Antioquía. Es la primera iglesia que se fundó cristiana, la antigua. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a Mateo 5 del 13 al 16.
¿Ya es este? ¿Ya lo tienen? Recuerden que en internet, en video, pueden pausar para hacer anotaciones, escribir o buscar precisamente los versos que estamos viendo. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? ¿Ya? Voy a leer esta versión que es Reina Valera 1960, si no me equivoco, y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal de la tierra se desvanece, pero la sal se desvaneciere. Voy a leer otra vez porque me trabé. Si vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Quién se imagina que es o qué es la sal de la tierra? ¿A qué se refiere eso? De hecho, ya lo habíamos visto en otras clases. Para dar sazón sirve, ¿no? ¿Para qué más? La sal retrasa la putrefacción de la carne. En un sentido literal, en la cocina, la sal retrasa la putrefacción de la carne. Tú le pones sal a un trozo de carne y va a tardar más en echarse a perder. En un sentido espiritual, lo traspolamos así: nosotros somos la sal del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando la moral, la ética de Dios, para retrasar la putrefacción de la moral del ser humano. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y luego preguntan, ¿por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos evangelizar? Si de todas maneras van a pasar las cosas. Tenemos que retrasar, no quitar, no eliminar, retrasar la putrefacción de la sociedad. De esa manera devolvemos lo que la sociedad nos ha dado. Servicios, sistemas, cosas, ¿no? Entonces estamos haciendo también una labor social. También podemos llevar comida a los hospitales, llevamos la palabra de Dios a los hospitales, a los indigentes en las calles y muchas cosas. De esa manera estamos retrasando la putrefacción. ¿Qué tal que le predicas a alguien que quizá después iba a ser un asesino? ¿Qué tal que le predicas a alguien en la calle sin querer que a lo mejor tiene problemas de adicción y Dios le ayuda? Y tú fuiste un medio que Dios utilizó para un propósito. Pero entonces no todos son la sal de la tierra. La sal de la tierra es aquella persona que ya es hijo de Dios. Dios te tiene que transformar, te tiene que cambiar. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, te da la potestad de ser llamado no solo amigo, sino hijo de Dios. Una persona mucho más cercana, por eso somos adoptados de Dios. Y al tener ese poder, esa potestad, hay dos palabras que me gustan mucho, que después podemos hablar de la palabra poder, que quiere decir, si no mal no recuerdo, es exousia, y la palabra dinamis o dunamis, que se refiere al poder de Dios. Es un poder infinito, el poder dinamis o dunamis, que viene también dinamita, o la nitroglicerina. Es un líquido que en su elemento químico, si tú lo agitas, literalmente explota por sí solo. Tiene poder en sí mismo, no necesita algo externo. Así es Dios en esa simbología, claro. Y ese poder, Dios nos da el poder exousia en griego, es un poder delegado, otorgado, prestado, con espacio y tiempo limitado. Por eso dependemos de Dios. ¡Wow! ¿No? Así es, ese poder precisamente, muy bien hermana, es el que recibimos cuando nosotros somos hijos de Dios. ¿Nos seguimos equivocando? Sí. ¿Seguimos siendo imperfectos? Sí. Pero vivimos en la gracia de Dios. La gracia es una extensión del amor. Cuando Dios nos hace hijos de Dios, Cristo está por nosotros, a eso vino. Atemporalmente quiere decir que es de manera eterna. Y Dios ante sus ojos nos hace perfectos por medio de Cristo, por medio del sacrificio de la cruz. Y nosotros tenemos ese poder que Dios nos da. Y al tener ese poder podemos llegar a la iglesia y servir y ministrar. Podemos llegar a la calle, abajo de un árbol, saludos, predicar, ministrar. Ministrar quiere decir servir. Entonces somos servidores, somos ministros de Dios, somos servidores de Dios.
nos debemos a Dios. ¿Sale? Bueno, este versículo todavía no lo termino de leer, este pasaje más bien. La pregunta concreta que tú dijiste es ¿cómo nos sale? Sí, o sea, tú eres esto que acabas de decir. ¿Sí? Tú. ¿Por qué? Porque ya eres hijo. ¿Sí? Y ya llevas el evangelio y predicas también y hablas con la gente. ¿Sí? Y entonces en la parte, en el verso 14, bueno, voy a leer desde el 13 igual. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si nosotros dejamos de ser quienes debemos ser, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Quiere decir que si no cumplimos el propósito de Dios, Dios te puede remover. No se pierde la salvación, pero sí puede darle tu chamba a otra persona que sí lo ejerza. ¡Oh! Qué fuerte, ¿no? Dirían por ahí, asústame. La luz del mundo, dice. A ver si no me excomulgan de allá, ¿no? Dice aquí en la luz del mundo, en el verso 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, también somos la luz. La palabra de Dios se refiere a sí misma como luz, nos quita de las tinieblas. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la luz de Dios en nosotros y podemos iluminar cuando predicamos. ¿Ah? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, no se puede esconder. Tú volteas a ver un cerro, no lo puedes remover de ahí. Ahí está y lo ves y es visible. Te guste o no te guste, ahí está. Así somos nosotros. Ni se enciende una luz, ojo aquí, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si tú tienes la palabra de Dios, tienes que iluminar primero a los de tu casa. Hay un dicho popular, no cristiano, que dice, ¿cómo dice? Candil de la calle, obscuridad de tu casa. Farol de la calle. O farol de la calle, obscuridad de tu casa. Quiere decir que tienes cosas para ayudar primero en tu casa, pero primero le ayudas a todo mundo afuera. Y en tu casa así de... ¿Y aquí qué? ¿No? ¿Y aquí qué? Tienes que empezar por tu casa. Y Dios empieza con su casa primero. Nos empieza a limpiar, nos empieza a sanar, nos empieza a poner en orden. Si no hay orden, precisamente como un templo, como lo que somos el templo de Dios, recipientes del Espíritu Santo. Si no hay orden en nosotros, no podemos dar orden. Si hay desorden, la consecuencia es desorden en todo lo demás. Si hay orden, se nota y hay orden en todo lo demás. Por lo tanto, no eres ni sal ni luz. Exacto, por eso tenemos que ser sal y luz. La sal ya lo vimos, ¿por qué? Retrasamos la putrefacción del mundo. Y luz porque iluminamos con la palabra de luz. La palabra de Dios que es luz. ¿Por qué crees que en otro versículo dice que le pidamos al Padre de las luces? Dios es luz y nosotros somos las luces, Él es nuestro Padre. ¿Verdad? Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. En el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está muy fuerte, creo yo, porque dice, voy a leer en el 15, me parece que aquí tengo otra versión, dice, tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa en una vasija, al contrario, se pone en un candelero, de manera que alumbra a todos los que están en casa. Dice, pues así debe alumbrar la luz de ustedes delante de los demás. Aquí está el poder exousia, el poder delegado, la luz, la palabra, tu porción de la palabra que Dios ya te dio a ti. Esa luz que tú ya tienes, la tienes que esparcir, la tienes que dar. ¿De qué manera? Predicando, evangelizando, ministrando, sirviendo. Dentro y fuera de la iglesia, no solamente en la iglesia. Dice, delante de los demás, para que viendo el bien que hacen, alaben a su Padre Celestial. Cuando la gente observa ese testimonio que tú estás sirviendo y ministrando, la gente va a decir, en verdad Dios cambia a la gente porque nos conoció antes como éramos.
Si seguimos igual y no hay mucha diferencia, pues ahí te encargo, ¿no? O más bien Dios nos encarga ahí. Ya hay un tema. Podemos entender mejor el sentido bíblico de la iglesia como un conjunto de personas viendo Romanos 16:5, de favor. A ver, déjame ver. 5. Me equivoqué. Escribí mal, con falta de ortografía. Romanos 16:5, en el que le encuentro voy a leer otra versión. Dice, saludos igualmente para la iglesia, es decir, para la gente que se reúne en su casa. Así empezaron las iglesias primero. Por eso es que hay estudios que se dan en casa. Saludos para mi querido amigo Epéneto, el primer cristiano de la provincia de Asia. A veces hay gente que está sola predicando o sola en su conversión en un lugar, en una casa, en una ciudad, en un trabajo, en la escuela. Y esa persona es luz en medio de las tinieblas. No se entiende hasta que lo vives. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí dice que es el primer fruto ¿de quién? De Acaya para quién. La gente que tú ganas no es para ti, es para Dios. Tú puedes predicarle a alguien y puede irse a cualquier otra iglesia donde el Espíritu Santo lo lleve, si Dios quiere, porque la persona es de Dios, para Dios, por Dios. No es para ti, ni de ti, ni para ti. O sea, no es algo que es de tu propiedad, es algo temporal. La gente que está en una congregación es temporal. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Y mientras estemos hay que hacer lo que nos toca, ¿no? Hay que dar esa luz. Para crecer en la iglesia, ¿alguien sabe qué se tiene que hacer para crecer en una iglesia? Hay una materia en teología que se llama iglecrecimiento. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacer crecer una iglesia? Oración, leer la palabra. Evangelizar. Ajá. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Servir, ministrar, así es. ¿Alguien más? No se amontonen, unos por unos. Evangelizar, sí. Sembrar la palabra, exacto. Sembrar la palabra. Bueno, es que hay dos tipos de crecimiento, tanto en madurez como en... Dos crecimientos, uno es madurez, uno es cualitativo y cuantitativo el otro, ¿no? Uno es en calidad y la otra es en volumen. ¿Cuál creen que sea más importante? La calidad. ¿De qué te sirve tener un estadio lleno, como en un concierto, si el Espíritu Santo no está? No tiene chiste. Es como lo que leímos antes. Si esa sal pierde su trabajo, ya no te sirve de nada. Cualquiera te va a pisotear. No tienes un respaldo de Dios. Bueno, vamos a Hechos 2:47. Son versos muy tiernos, ¿no? Muy... Hechos 2:47. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía, ¿qué? ¿Quién añadía a la gente? Dios. Cada día a la iglesia, que ya vimos que la iglesia puede estar en cualquier lugar, los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Pero vamos a la parte A del versículo. ¿Qué es lo primero que hace antes de la coma? Alabar al Señor. Por eso es bien importante alabar al Señor. Hasta donde Él quiera, hasta donde el Espíritu Santo te mueva, te diga. De repente, ¡pum!, cortamos. Ya, Señor, con eso ya cierra la llave, ya con eso. ¿No? Alabando a Dios. Luego, ¿qué dice?
lo siguiente dice, teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo tenemos que tener favor. Aquí yo me atrevería a decir, primero ya lo vimos en su casa, es decir, en la iglesia, con los hermanos, y obviamente cuando irrigamos la palabra de Dios, es decir, salimos a evangelizar, a predicar, también es un pueblo en un sentido literal, en el medio social donde tú vives y te desarrollas. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchos se pierden precisamente porque no se sale a predicar, no se sale a evangelizar, no se sale a ministrar, no se sale a dar el servicio. Así es, la gente busca alternativas y busca muchas cosas, así es. Hay que tener ese discernimiento. La palabra discernimiento es separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, lo que es bueno de lo que es malo. Sí. La gente que llega a la iglesia es como si fuera un hospital. Venimos necesitados de muchas cosas. Y si no encuentran, por lo menos terrenalmente, el amor, pues eso. Es cierto, es verdad, gracias. Sí, la gente precisamente como dice la hermana Martita y también y Laurita, la hermana Laurita también, es que no había escuchado. Si la gente precisamente, si no encuentra en la filosofía, en la psicología o no es suficiente, porque no todo es malo, está la parte, a veces se atiende la parte física, vas con un médico general y de ahí a un especialista, ¿no? A lo que se requiera. Vas a la parte mental, almática, vas con un psicólogo y si no le alcanza vas con un psiquiatra y si no te enchochan y ya, ¿no? Hasta ahí. Y a veces la parte, al manicomio, ahí te encierran, ¿no? La parte que faltaría y que a veces se descuida más es la parte espiritual. ¿Con quién vas a ir? ¿Con un espíritu inmundo? Con un espíritu, decían en algunas películas, un espíritu chocarrero, ¿no? No, un espíritu, pues sí, fuera de Dios, fuera del orden de Dios. Puede ser un ángel, hay gente que habla con los ángeles, y sí puede ser con los ángeles, no los de Charlie, sino los ángeles del diablo, ¿no? Que tiene sus agremiados ahí. Y literalmente se confunden, y literalmente se desvían de la palabra de Dios y se hunden más en la oscuridad. ¿Y qué pasa con los de la luz? ¿Qué estás haciendo como creyente? Yo nada más quisiera que vieran sus ojos, los ojotes que me pusieron ahorita todos así de plata. De verdad, hay una frase, no es cristiana, pero dice algo parecido a que la maldad prospera, estoy parafraseando, la maldad prospera porque los buenos no hacen nada. Asústame. No, así de no es con cariño la imitación de tal persona. Pero imagínate, si tú no haces tu chamba, otro la va a hacer. Si la gente no habla y no grita la palabra de Dios, dice la Biblia que las piedras se levantarán. Por eso, a veces, no digo que esté bien o que esté mal, por eso a veces hay iglesias en donde la batuta la toma una mujer. Y no debería de ser en el orden de Dios. Y no es por matriarcado, machismo, ni cosas absurdas que no tienen que ver, nada de eso. Claro que no, es en el orden de Dios. Pero si un hombre no se levanta, alguien lo tiene que hacer. ¿De verdad? Y sucede, ¿no? Entonces el hombre a veces pierde su identidad, el hombre como varón, como ser humano. Y ya se visten con faldas, no hablo de los escoceses porque lo tienen por cultura, ¿no? Pero aquí ya lo hacen por otra connotación, ¿no? Y las mujeres ya se quieren vestir como hombres, literal. Entonces, todo está degradándose. La comida, los alimentos, cada vez tienen más químicos si son frutas o verduras. Si son enlatados, olvídate, peor. Si son botanas, todavía está es mucho más dañino para el ser humano. Todo se está degradando. La música, ándale. A mí me encanta la música, no soy músico,
pero la música está ya también muy echada a perder, muy degradada. Las letras están nefastas y las mujeres ahí cantando y cosas que son en contra de las mujeres. Pero se van a hacer sus pintas y hacer sus cosas, ¿no? Ahí para defender el feminismo. Y ni saben realmente lo que es. Y lo digo con respeto, ¿no? Lo digo con cariño. En la iglesia también hay algo que se está introduciendo demasiado, digo demasiado, no mucho, sino demasiado a veces, es el psicoevangelio, la mezcla de la psicología con el evangelio de Dios. Están sacando la parte espiritual y metiendo la parte humana almática a la iglesia. Es bueno, es interesante, pero con su límite y con el filtro de Dios. Pero si empiezas a sacar a Dios, entonces vas a tener a más personas intelectuales, pero menos gente espiritual. Y lo que Dios quiere es que seas espiritual. Una vez que eres espiritual, aprende lo que quieras y con criterio. Pero primero tienes que ser espiritual, si eres hijo de Dios. Así es, tener discernimiento. Precisamente para eso es ser espiritual, para que puedas discernir, separar lo que es de Dios y lo que no es. ¿Y hasta qué punto? Vamos a Juan 12:26. Esto ya es para toda aquella persona que ya tiene conocimiento, que ya sabe que es hijo de Dios, que ya sabe que es sal del mundo, que ya sabe que tiene luz en su vida, en su corazón, en su mente. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Voy a leer otra versión, Juan 12:26. Dice: quien quiera servirme, ahí hay una palabra griega que se llama diaconeo. De ahí viene la palabra diácono, y la palabra diácono quiere decir servidor. Solo eso, un servidor. Puede ser una persona laica, somos servidores, somos laicos, quiere decir que no tenemos un nombramiento como tal, como algo mayor. Dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, que también está la palabra diaconeo, mi Padre, lo honrará. Es decir, si tú sirves a Dios, a Jesús, y sigues a Jesús, Dios te va a honrar. Haz lo correcto delante de Dios, no de los hombres, porque ahí viene el director, ahí viene la maestra, ahí viene fulano, fulana de tal. Haz las cosas por agradar a Dios, no a la gente, no a los hombres. Y hasta entonces te aplicas, ¿no? Ya nos van a auditar, ya nos van a revisar. No, ¿desde cuándo tienes que ser diligente? Desde antes, porque Dios te está viendo. Si la otra persona no te está viendo, no importa, pero Dios te ve. Y más en un cargo en la iglesia, cualquiera que sea, ya sea barrer, limpiar los baños, limpiar los cristales, acomodar, estar en vigilancia, cualquier cosa. No importa. Para Dios es un servicio, y el servicio es para Dios, y tu jefe es Dios. Los demás, todos somos compañeros del mismo gremio, ¿no? Somos servidores de Dios. Dios es el jefe, el mandamás, el amo, ¿no? ¿Cierto? Entonces debemos de preocuparnos más por agradarle a Dios más que a la gente. Romanos 12, del 4 al 5. Tengo otra versión y voy a leer alternadamente para que entendamos un poquito más las diferencias. Esa es Reina Valera 1960 y dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está hablando del cuerpo de Cristo, de nosotros que somos la iglesia, de nosotros que somos la sal y de nosotros que tenemos la luz. Romanos 12, 4 a 5, voy a leer otra versión. Pues así como nuestro cuerpo, que es uno, consta de muchos miembros, y cada uno desempeña su cometido. De la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hubo un silencio como de media hora, ¿no? Qué fuerte, ¿no? El segundo mandamiento, el primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, alma y corazón. Y el segundo es semejante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no hagas lo que no quieras que te hagan, no. Y dice, porque de tal manera, de la manera en que un cuerpo, estamos hablando de que Cristo es la cabeza y el resto del cuerpo, como de una persona, pero hablando simbólicamente de un cuerpo físico, pero es espiritual, figurado, exacto. La cabeza es Cristo, donde está el cerebro, donde se manda toda la información para que el resto funcione, ¿correcto? Porque de tal manera que un cuerpo tiene muchos miembros, tiene brazos, tiene el dorso, piernas, cintura, dedos, dice, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros, las manos, los pies, tienen la misma función. Yo no puedo agarrar mi capuchino con los pies, ¿no? A menos que sea muy hábil y, ¿no? Las piernas, ¿mandé? Algunos tienen esa ya habilidad desarrollada. Dice, los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros, aquí ya entramos a la parte que nos corresponde como tal. Dice, así nosotros, siendo muchos, está hablando de los miembros de la iglesia, de la congregación. Dice, somos un cuerpo en Cristo. Todos somos parte del mismo sistema celestial, por así decirlo, en servicio de Dios. Dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso tiene mucha información porque dice, y todos miembros los unos de los otros. Quiere decir que lo que bien hace una persona también me beneficia a mí. Lo que hace mal otra persona también me perjudica a mí. Qué duro, ¿no? Entonces, si todos somos hijos de luz, debemos irradiar la luz. Si todos somos parte del cuerpo y todos somos también sal, de manera simbólica obviamente, de la manera que explicamos al inicio, pues también lo que hace uno o hace mal el otro, también nos puede perjudicar. Ay, también eres cristiano o cristiana o creyente, mejor dicho, como fulano o fulana, pero pues se va a tomar a cada rato, o se va a drogar, o hace esto o aquello. ¿Tú eres igual? ¿No ha tocado? O vamos a traspolarlo al trabajo, ¿no? Que alguien que trabaje, no sé, en alguna industria, en alguna área. Es un decir y no tengo nada en contra de tal profesión, pero es un ejemplo. ¿Tú eres ingeniero como fulano o fulana? El otro día se le quemó un equipo, pero fue por descuido, ¿no? Tú eres igual porque vienes de la misma escuela, aguas. ¿No? O un mecánico, ajá. Sí, claro, o hasta un médico, ¿no? El otro día estaba leyendo que le operaron una pierna y era la otra. Es literal, y ha pasado así muchas cosas. Imagínate qué grave. Y en un sentido espiritual es igual de grave, y a veces hasta más, porque hablamos de la eternidad. ¿Das una mala enseñanza? Aguas. Un mal ejemplo también. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si eres buen ejemplo también te va a decir, ah, qué buena onda, tú también eres. Y ya te empiezan a preguntar, ¿no? Si les agrada. Oye, ¿tú qué onda? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué diferencia hay de aquí a allá y que no sé qué? ¿Ves? Entonces, ¿somos sal funcional o sal desechada? Qué fuerte, ¿no? Romanos 12. ¿Mande? Sal diluida, dice Angie. Ahora vamos a algo que está en Juan 12, 24 a 26. ¿Qué tal el frío? Hay que poner una fogatita aquí, ¿no? Juan 12, 24 a 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, dice Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí tenemos parte de lo que leímos hace rato. Voy a leer otra versión. Dice, les aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un único grano, pero si muere producirá fruto abundante. Quien vive ocupado solamente de su vida, es decir, una persona egoísta, ego se refiere a su propia persona, todo lo que representa, ista pues es que solamente está enfocado en su propia persona, solo centrado en, terminará por perderla. En cambio, quien no se apegue a ella en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servirme, que me siga, correrá la misma suerte que yo, y todo el que me sirva será honrado por mi Padre. Si tú sirves a Dios, si tú sigues a Dios, si tú ministras que servir a Dios, a Jesús, Dios que es el Padre de las luces, nos va a honrar. Es decir, Él te va a exhibir honrosa y decorosamente, pero Dios también nos puede exhibir por algo que no hicimos bien. Y Dios lo va a hacer, no es la gente, porque a veces hacemos las cosas personales, no es así. Ahora vamos por partes. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo, nosotros somos parecidos a un grano de trigo. Ahí nos compara como un grano de trigo. Dice que no cae en la tierra y muere, se refiere a que dejemos que la vida carnal, la vida hedonista, es decir, de puros placeres humanos, si no la desechamos y dejemos que muera para que crezca la vida espiritual, entonces mi vida espiritual va a morir. ¿Se me explicó? Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, la tierra se refiere tanto a nuestra persona, y la semilla también puede ser la palabra de Dios en nuestra vida, que se irriga por medio del agua de vida, que es la palabra de Dios, que también se refiere así. Si yo no irrigo una semilla en la tierra con agua, se va a morir, porque no tiene agua. Todo ser vivo consume agua en la tierra hasta donde yo sé. Y el agua de vida es la palabra de Dios, exacto. Entonces, si yo no irrigo la palabra de Dios en mi vida, esa semilla que plantó en esta tierra fértil, en mi persona, y no dejo que crezca, que muera lo malo, es decir, la carne, la vida espiritual no puede surgir. ¿Ves? Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos? No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu en diferentes manifestaciones. En diferentes manifestaciones. Dice, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida carnal, va a perder la vida espiritual. A eso se refiere. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, se refiere a la vida carnal, para vida eterna, la guardará. Vas a salvar tu vida espiritual. Recordemos que somos seres tripartitas: mente, espíritu, dentro del estuche que es la carne, ¿no? Y dice en el 26, si alguno me sirve, sígame. Es decir, si ya estás aquí, aplícate más, ¿no? Dice Dios. Y dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Se refiere al Espíritu Santo. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si tú sirves a Dios, Dios te va a honrar. Haz lo que te corresponde, nada más. No todo ser humano es hijo de Dios. Eso es con lo que en parte empezamos, ¿no? Los hijos de Dios son los que conformamos la iglesia solamente, solo el cuerpo de Cristo. Nuestra identidad es lo que la Biblia nos da como imagen, es decir, lo que se hacía en la iglesia primitiva, ver lo que Dios muestra en su palabra de cómo es y se compone la iglesia.
¿Cómo se compone? Se compone de nosotros. El cuerpo de una persona se asemeja en la parte espiritual a que la cabeza es Cristo y el resto del cuerpo somos nosotros, la iglesia. La iglesia al mismo tiempo también somos sal, que evitamos la putrefacción moral y ética del ser humano. También somos luces, que irradiamos esa luz o debemos irradiarla. Cuando predicas, ministras, sirves a Dios, porque tienes la luz de la palabra en tu vida y la sacas al servir, dar y ministrar, enseñar. ¿Ah? También podemos ser como una semilla que si no dejamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros, podemos apagar ese fuego del Espíritu Santo. Y el fuego también es luz. Y el fuego te da calor, como ahorita que hace frío. Ahorita vi un pingüino que pasó por ahí. Nos da calor, también sirve el fuego para purificar. Si la palabra también es fuego, estamos purificando a alguien más cuando exhortamos. Si quiere escuchar, si no quiere escuchar, ya es su rollo con Dios y ya Dios es otra cosa, ¿no? Juan 1, 12 al 18. Juan 1, 12 al 18. ¿Qué tal hasta aquí? Si quieren me regreso y empezamos de nuevo. Juan 1, 12 al 18, ¿ya lo tenemos? Voy a leer esta versión y luego la otra, ¿sale? Dice, mas a todos los que le recibieron, aquí está la respuesta, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad. Potestad se refiere al poder exousia, exacto, un poder delegado, limitado, finito, dependiente de aquel que tiene mayor poder, que es Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes no son hijos, hasta entonces somos hijos. ¿Ves? Y es bien fácil, dice, al que cree en su nombre. Si Dios me da licencia, después voy a dar una enseñanza que es acerca de la palabra fe. Son 2 letras que tienen un impacto impresionante en la gente. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios permitió que vivas, ahora que está muy de moda el decidir casi con un volado el que nazca o no un bebé. Dios permite que nacieran aún los que están en contra de la vida. Qué irónico, ¿no? Es muy irónico. Dios te dio la capacidad de decidir esa parte. Y dice, no es ni voluntad de carne, es decir, no es de ninguna persona, ni voluntad de varón, de ningún ser humano con cierta potestad limitada, dice, sino ¿de quién? De Dios. Hay gente que es huérfana, me ha tocado ir, una vez fui a un orfanato, y había un chico destacado que era como el ejemplo y referencia para todos los que en ese momento estaban, y habían chicos de varios años, 17, 15, 12, 8 años, chiquitos ahí. Y él se aplicó y estaba ya por entrar a la universidad y aparte tenía un trabajo y no tiene ni papá ni mamá. Sí los tuvo biológicamente, pero quién sabe dónde están, ¿no? Presentes no estaban. Entonces a veces no hay tanta excusa, se nos acaban las excusas en ocasiones, ¿no? Hay un tiempo en que ya no podemos echarle la culpa ni a papá, ni a mamá, ni a esposa, hijos, tío, tía, vecino, perro, gato, nadie, ¿no? Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15, cuando dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Aquí estaba hablando del profeta, cuando profetizó, acerca de Jesús. Por eso dice que ya era antes de mí, porque Jesús siendo Dios, ya existía. Y se manifestó en carne, y aquí ya lo conocimos de manera diferente también. Dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos, de su plenitud tomamos todos, y gracia
sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dios impuso las leyes por medio de Moisés y de ahí se tomaron como referencia para las leyes civiles que hoy día tenemos en todo el mundo. Qué impactante, ¿no? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, yo lo digo así, que es una extensión del amor, y la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Entonces dice, pues por la ley, bueno, esto ya lo leí, perdón, dice por medio de Dios. En el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Jesús se manifestó en la tierra, vino a dar a conocer al Padre, a acercarnos, por eso es el puente, por eso Jesús es la escalera. Y así lo describe también la Biblia. En el Antiguo Testamento, proféticamente, y en el Nuevo Testamento, pues ya cuando se culminaron esas partes del cumplimiento de esas palabras. Qué impresionante, ¿no? Como todo está ligado, tiene una función y aún hasta la actualidad. Voy a leer la otra versión, si me permiten. Dice, pero cuantos le recibieron y creyeron en ella, le concedió al llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen por generación natural. No por generación natural, sino ni por impulso pasional o de ser humano. Dice, sino por tener por Padre a Dios. La palabra se encarnó y habitó entre nosotros, se refiere a Jesús, y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad, cuando Dios dio testimonio de él, proclamando, este es aquel quien yo dije, del que viene después de mí, es superior a mí porque existía antes que yo. En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición. Aquí está bien interesante en el 16 porque dice de su plenitud. Está hablando de una completez general, una totalidad. Hay un verso que ahorita vamos a leer, me gusta mucho, que también me llamó la atención, y habla de la física. Está bien interesante. Y dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el Hijo único que es Dios, y vive en el ser humano naturalmente quiere acercarse a Dios en su forma, o peor quizá, alejarse de Dios mismo, sin razón, aunque tenga muchos conocimientos. Es decir, hay gente que intelectualmente tiene mucho conocimiento, tiene mucha letra, 3, 5 o 10 doctorados si quieres a nivel mundial, que hay gente que está así y es muy brillante en conocimiento, pero carece de la parte espiritual, o tiene una parte espiritual entenebrecida, se meten con el ocultismo, con cosas y situaciones que no corresponden a lo que Dios quiere, ¿no? Y al final, como algunos filósofos intelectuales que en la antigüedad o relativamente contemporáneos, algunos fallecieron o se quedan solos, se quedan enfermos y solos. Y es bien fuerte, ¿no? Porque pues, ni la letra ni el dinero te salva. Romanos 1, 22 a 32, de favor. Muchos grandes filósofos han muerto y caído en la oscuridad. Así es. Ser ateos como Darwin y varios que Sí. Zaratustra y todos ellos que también profesaban otras cosas de ocultismo y de generación. Así es, hay gente que falleció peleándose con Dios, persiguiendo a Dios. Hubo uno que dijo, Dios está muerto y él ya se murió, pero Dios sigue vivo. Imagínate. Romanos 1, 22 al 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios. A veces creemos que sabemos de más. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, en lugar de adorar a Dios, hacen imágenes de yeso, de piedra, de oro, de madera, de animales, de ángeles para adorarlos. Parece, como dicen por ahí, parece chiste, pero es anécdota. En el 24,
de hombre corruptible. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, es decir, al necio Dios lo entrega a la inmundicia, es decir, ¿te quieres echar a perder? Órale, ahí te va, yo te empujo. ¿No? Es lo que está diciendo. Dice, las concupiscencias de sus corazones, es decir, un corazón entenebrecido, sucio. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. Ahorita la gente vende su imagen, iba a decir otro término, su físico, por medio de fotos, y la gente les aplaude porque ganan millones de dólares. Ya existía, claro, ya existía desde hace muchos siglos, solo que hoy se está popularizando, es lo que hablamos. Se echa a perder la gente, la carne, es lo que está pereciendo, está muriendo, y si no les predicas, ¿quién los va a rescatar? ¿Quién lo va a hacer? Y dicen las concupiscencias, dicen el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, es decir, honran lo creado y no al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26, por favor. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por la que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, y ahorita ya quieren aprobar leyes a nivel mundial de hombres, adultos, hombres y mujeres, con niños. Lo quieren hacer legal. Imagínate, la gente está echándose a perder. La sociedad está en el lodo. Y ya Dios ya viene. Por eso la iglesia tiene que trabajar más fuerte. Precisamente por eso. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo de sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, si hacen mal, eso van a cosechar, porque es lo que están sembrando, es su semilla. Es lo que están haciendo y es lo que el espejo les va a devolver. Escupen contra el viento, valga la expresión, ¿y dónde crees que va a caer? Se los va a regresar. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? ¡Auch! Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay gente que presume la maldad que hace. ¡Ay, el otro día me fui a matar, que me fui a robar, que me hice que el otro... Y todos, ¡ay, bravo! Y ahí van, ¿no? Y al rato todos en el bote, ¿no? O muertos. De verdad hay gente que presume todo lo que hace, por increíble que parezca. Perdón, estoy aquí leyendo, es que cada vez que se cierra, aquí se vuelve a mover. ¿Puedes poner otra vez hasta arriba qué verso es, de favor? Romanos 1, 2, 1, 22. Aquí está. Iba a leer la otra versión, pero creo que ya estamos en tiempo, ¿no? ¿Sí? Ok. Ya nos faltan nada más 3 horas. Dice, Cristo es quien llena el cosmos. Yo me puedo seguir, a mí me encanta esto. Dice, Cristo es quien llena el cosmos. Así lo puse este versículo como título, ese lo puse yo, no viene en la Biblia, para que no me digan ni hereje ni que le pongo cosas, ¿no? Es obviamente una enseñanza. Efesios 4, del 10 al 13.
Efesios 4 del 10 al 13. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar ¿lo qué? Todo. El todo se refiere al cosmos. Es una palabra que se utiliza en la física. Y la cosmogonía es la enseñanza de cómo fue creado el todo, el cosmos. Y eso viene en el Génesis. Dios creó por medio de la palabra que es Jesús, con el poder del Espíritu Santo, creó el todo, creó el cosmos. Y regresó a llenar ¿qué? Y dice llenarlo todo, llenar el cosmos. Wow. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo de un pastor, de un ministro, de un servidor. Perfeccionar a los ¿qué? A los santos. ¿Para quién lo va a perfeccionar? ¿Para el servidor? Dice, para la obra del ministerio, del servicio. No es perfeccionarlo para mí o para tal nombre o para tal lugar. Dice, para la edificación del cuerpo ¿de quién? Le pertenecemos a Cristo, somos servidores de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad como un cuerpo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que parecernos más a Jesús, en pocas palabras. Y bueno, pues hasta aquí me quedé. Les dejo nada más una tarea, que es 1 de Pedro 2, 4 a 5, Juan 16, 33, Hebreos 10, 24 a 25, para quienes estén anotando, es que todavía me faltan aquí. Bueno, hasta ahí les dejo porque es la tarea. Muy bien. Y que se porten bien, coman frutas y verduras. Y hagan ejercicio porque ahorita estamos en fechas que no. Juan 13, 33, 35. Y faltan más, no sé si hay tiempo, ya se acabó. Ya está, muy bien. Hasta ahí le paramos hoy porque me faltó mucho. Y bueno, Dios es bueno, entonces pues gracias a Dios que, bueno, la siguiente clase ya se acaba de extender, vean la tercera parte, no se la pierdan por el mismo canal. Vamos a orar para que Dios siga ministrándonos y sirviéndonos y ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Padre, muchas gracias, Señor, gracias, papito lindo, porque tú nos das luz, nos das palabra, nos das fuerza, nos das fortaleza, Señor, nos das entendimiento de por qué, cómo y para qué debemos seguirte, servirte, Señor, y estar cerca de ti, Padre Santo, porque solamente en ti hay palabras de vida, y la vida es Cristo Jesús, la vida está en Cristo Jesús solamente. No hay nada, no hay nadie más fuera de aquel que llena todo, en plenitud, en completez, Señor. Ayúdanos a estar completos de manera individual para que podamos compartir aquello, Señor, que tú nos das, que es tu palabra, tu bendición, Señor, tu amor y tu fraternidad, Padre Santo. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, guíanos, ayúdanos a tener hambre y sed de tu palabra, Señor, hambre y sed de tu justicia, Señor, y que en el nombre de Jesús se cumpla primero tu palabra en nuestra persona, en nosotros mismos, Señor, y que después nos utilices como a ti te plazca, Padre, el tiempo que tú desees, Señor. Gracias, papito lindo, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.